director de la Casa de la Cultura Jurídica de Cancún, ministro Andrés Quintana Roo, al licenciado Escárcega, a quien le agradecemos la gentileza de haber aceptado moderar esta mesa, y pues adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero que nada, agradezco la invitación de la Universidad del Caribe para moderar este panel. Y bueno, pasemos a darle entrada a esta plática. Les recordamos a nuestros honorables disertantes que tienen 20 minutos para sus respectivas exposiciones, por lo que me permitiré indicarles cuando resten 5 minutos antes de concluir. Asimismo, les avisamos a la concurrencia que las preguntas que las hagan por medio de una tarjeta en donde pongan el nombre de ustedes y de la entidad de la que corresponde, ¿sí? No se permiten las preguntas de manera directa. Bueno, empezamos con el primer panel con el doctor Julio Facal, de la Universidad de la Empresa y asesor de la Cámara de Turismo de Uruguay, con la ponencia Desafíos del turismo ante el operador y las reglas del mercado. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí realmente ¿Para cambiar? ¿Sí? Prefiero cambiar yo. El control remoto. Para cambiar las transparencias, ¿no? Ah, ¿lo llevaron? Está bien. Bueno, vamos a ir pasando entonces. No, les decía que un gusto poder estar aquí en Tierra Maya, como me dijo Enrique el primer día que me recibió, por varias razones. Les pido por favor que no empiecen a contar el tiempo todavía a partir de los saludos, porque quiero hablar 2 o 3 cositas que para mí son importantes. En primer término, agradecer muy especialmente a la Universidad del Caribe la invitación, y especialmente al profesor Enrique Mota, con el cual hemos hecho en este tiempo una intensa amistad y un buen encuentro académico. Todo comenzó en un congreso que organizamos en Uruguay, el primer congreso del Mercosur, conjuntamente con el doctor Diego Benítez. Agradecer también al doctor Diego Benítez, que en el Río de la Plata, en lo que es Uruguay y Argentina, es uno de los referentes y quien nos ha enseñado todo lo que sabemos hoy de Derecho del Turismo, nos ha introducido en este tema de Derecho del Turismo. Agradecer muy especialmente a ISTA, de la cual soy miembro, y estoy integrado actualmente en Argentina porque es muy difícil en mi país organizar darle forma a determinadas organizaciones. Somos un país muy pequeño. Y bueno, voy a intentar traerles una ponencia o un tema. Nos solicitaron que repitiéramos la conferencia que habíamos dado en Buenos Aires, un poco por el carácter que la misma tenía, que tiende a darle, a diferencia de lo que básicamente son casi todas las ponencias referidas al turismo, la importancia que tiene en el contexto de la actividad turística el operador turístico, ¿sí? Y yo me quedo con una de las preguntas que hacía aquí la señora que está aquí adelante, ¿cómo es su nombre, perdón? Aurora Morer, respecto a la responsabilidad del operador. La visión que voy a tratar de darles entonces es, bueno, ¿cuál es la importancia del operador turístico, de este actor fundamental para la actividad turística hoy en el turismo? Y ante esto, ¿qué hace el Estado para favorecer la actividad de este operador, que como veremos en el transcurso de mi presentación, es fundamental para la actividad turística? Y mi visión que voy a intentar trasladarles es no solo la visión académica, sino también del ejercicio práctico de la actividad del derecho. Yo siempre digo, el derecho se puede ejercer de varias maneras, pero una cosa es el derecho virtual y otra cosa es la práctica del derecho. Generalmente las leyes, muchas veces, están hechas por abogados o por estudiosos del derecho que no ejercen la profesión como tal, y por tanto, esto muchas veces está alejado bastante de lo que es la práctica de la actividad profesional. Podemos declarar que una actividad es fundamental para la actividad estatal, pero si no hacemos todo para favorecer esa actividad va a sucumbir
Queda muy bonito decir que hay que pasar toda la tierra a manos del Estado, pero si previamente no integramos a los verdaderos actores de la actividad turística, que son los operadores, quienes conocen del tema, los abogados especializados en turismo que asesoran a las empresas del sector turístico, seguramente también tendremos una planificación y un ordenamiento del territorio poco adecuado para la actividad turística. Yo no voy a entrar en definiciones, simplemente recordar un concepto básico de quién es el operador turístico. Y hablamos de operador turístico como aquel que capta, aquel que tiene una visión profesional y capta las necesidades del turista. ¿Sí? Y el rol de este operador, como bien decía el doctor Maceno que me precedió, en muchos países depende de la forma en que actúa. Lo que sí quiero señalar es la importancia de este operador turístico. El operador turístico no es solamente aquel que desarrolla su actividad empresarial, quien planifica y sistematiza la actividad, sino, sobre todas las cosas, quien invierte en turismo, ¿sí? Y va a invertir en turismo este operador turístico en la medida que encuentra certeza para esa inversión, certeza y seguridad para invertir. Y cuando hablamos de certeza y seguridad para invertir, hablamos necesariamente de políticas turísticas que el Estado debe brindar para el operador turístico, de una legislación adecuada, donde se regule el verdadero rol que debe tener el operador, donde la responsabilidad, como les preguntaba hoy aquí la señora, no se le achaque al operador turístico por el solo hecho de ser un empresario. No debe correr el riesgo quien que está en mejores condiciones de resarcirlo, sino quien actúa indebidamente. Es quien además desarrolla en forma permanente los productos y los servicios turísticos, quien debe ayornarse al desarrollo y la sofisticación permanente que hoy tenemos de productos y de servicios turísticos, contribuidos por la tecnología, por el desarrollo de la información. Quien va a captar entonces de una mejor forma la necesidad del turista y, por tanto, quien va a profesionalizar la actividad. Y en definitiva, este operador, y esto es lo que quiero mostrarles, va a contribuir y cómo a desarrollar la economía de un país. Recién hablaban de lo que era Cancún para América Latina. Yo les cuento que mi país, en Uruguay, que es un país muy pequeño, es un país esencialmente turístico, también con muchas playas, no con un mar tan hermoso como tienen ustedes, pero sí con playas muy bonitas. Y el turismo hoy es la segunda fuente de ingresos. Vamos a ver qué hace el Estado en mi país. Les voy a contar cómo nuestro país declara de interés fundamental la actividad turística y qué hace para llevar adelante esa realidad. Es quien genera, por tanto, ingresos fiscales, quien estimula el desarrollo de la actividad empresarial, quien estimula el desarrollo de infraestructura. Aeropuertos se han construido en ciudades donde no había actividad turística para poder... Bueno, Cancún es un polo sistemáticamente planificado para atraer al turista. Estimula el comercio minorista, la cultura, la recreación. También contribuye a generar nuevas fuentes de trabajo, a formar profesionalmente la actividad turística. Pero por sobre todas las cosas, y esto es lo que debemos tener en cuenta, este operador es quien asume el riesgo de la actividad, ¿sí? Y este riesgo de la actividad va a estar dependiendo exclusivamente de políticas de Estado. Es decir, ¿cuál es el concepto de turismo que va a desarrollar el Estado y de qué forma lo va a desarrollar? Generalmente las legislaciones fijan obligaciones del operador turístico, pero rara vez hablan de los derechos de este operador. Algunas de las obligaciones que ya señalaba el doctor Maceno, que fijan las legislaciones turísticas, ¿no? De qué debe hacer el operador turístico. Y fíjense ustedes, actuar diligentemente, informar. ¿Qué sucede si hay incumplimiento? La gran pregunta que nos hacíamos hoy. ¿Quién debe responder? Otra de las obligaciones que fijan las legislaciones turísticas, la obligación de registrarse como operador, el ser idóneo en turismo. En mi país esto no se requiere, pero muchas legislaciones sí. En Argentina la idoneidad para un agente de viajes es un aspecto fundamental. El establecer garantías para el desarrollo de la actividad. El Estado en esto sí se preocupa y mucho. Quizás no tanto muchas veces en apoyar al operador turístico, pero sí en cuanto a fijar garantías, en la afectación de esas garantías frente a un reclamo de un turista. Y lo que no queda claro muchas veces, y en la ponencia del doctor Maceno hacía referencia a esto, es qué carácter tiene esa responsabilidad. ¿Hay realmente un contrato combinado de viajes? ¿Hay responsabilidad en la intermediación o no?
debe haber solidaridad en la responsabilidad, y esto es un debate que todas las legislaciones deberían darse. Veamos entonces, ante este breve panorama previo que yo intento darles, cuáles son lo que para mí son los dos más grandes desafíos que el Estado debe plantearse ante este operador turístico. Si queremos que este operador turístico siga desarrollando la actividad, siga invirtiendo en la actividad. Porque en definitiva, si nosotros nos ponemos a pensar, más allá de que es el turista quien hace turismo, la actividad turística es posible gracias al operador. Porque generalmente en las legislaciones se define el turismo como una actividad que queda sujeta al operador privado y donde el Estado en subsidio podrá tomar algunas formas alternativas como el turismo social, o en subsidio, si el particular no lo hace, el Estado apoyará la actividad turística. Pero en principio es el operador, estamos hablando del actor privado de la actividad turística. Por tanto, los dos desafíos para mí son los siguientes. En primer término, el desarrollo de una política turística adecuada, y aquí el Estado tiene un rol fundamental. Vamos a ver qué comprende esto. Y en segundo término, el desarrollo de un marco legislativo general. Cuando hablo general no hablo solo de una legislación turística, hablo de toda la legislación que converge para favorecer esa actividad que el Estado define como fundamental. Fíjense ustedes la definición de la ley uruguaya, una vieja ley de la década del 70. Nosotros decimos siempre que en Uruguay falta el ayornamiento de la legislación turística. Declaras el turismo, al Estado corresponde, la prestación, explotación y desarrollo corresponde a la actividad privada. No obstante, por razones de orden público, el Estado. Y yo creo que esta definición es muy similar a las definiciones que dan las leyes en materia turística a nivel mundial. Por tanto, dentro del primer desafío, el Estado debe definir una política turística. ¿Qué tipo de turismo queremos? Definir el rol de la política turística y el lugar que va a ocupar esa actividad. Porque en la medida que el Estado no defina esto, y no defina qué lugar va a ocupar la actividad turística dentro del marco general, no vamos a poder desarrollar la cooperación interadministrativa. Es decir, todos los ministerios contribuyendo al desarrollo de esa actividad turística. El Ministerio de Transporte en lo que le compete al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Educación y Cultura desarrollando el patrimonio histórico-cultural de una nación. El Ministerio de Economía y Finanzas exonerando tributos y exonerando contribuciones a la seguridad social a los operadores turísticos que pagan altísimos impuestos para poder trabajar. Miren que cuando hablo de esto no me olvido que yo soy turista también. Y me enojo muchísimo cuando no puedo viajar o cuando se me cancela un vuelo. Pero también como ascensor de empresas turísticas, desarrollando el derecho no virtual, el derecho práctico, yo sé lo que les cuesta a un operador turístico poder trabajar. Al menos en mi país las cargas sociales son muy altas. El conflicto que tenemos hoy con las aerolíneas. Es muy fácil hablar, pero no hemos sacado cuenta de lo que le cuesta a una aerolínea en la medida que no tiene el apoyo estatal poder desarrollar su actividad. ¿Es rentable o no es rentable? En la medida que no haya una política de Estado apuntando hacia eso, el operador no va a estar incentivado a desarrollar la actividad. Contribuir a la formación de los recursos humanos, colaborar con la actividad de nacionales, extranjeros y residentes. Bueno, lo que yo les decía recién, el Tax Free Shop, yo creo que es un ejemplo claro del Ministerio de Economía y Finanzas de un país contribuyendo al desarrollo de los incentivos tributarios de la actividad turística. En mi país recién hoy, en Uruguay, se acaba de aprobar un régimen de Tax Free Shop que todavía está para ponerse en práctica desde hace 3 años. Yo contaba la vez pasada en el Congreso de Buenos Aires que mi país se acaba de legislar acerca del turismo enológico de las rutas del vino. Los vinos uruguayos están teniendo buenos premios. Sin embargo, no ha habido en ningún momento una política específica apoyando al productor vitivinícola, creando guías especializados en materia de rutas del vino. Y si ustedes van por lo que son las rutas del vino de mi país, el panorama es desastroso. Entonces es muy lindo declarar una actividad de interés general o de interés fundamental, pero el Estado debe contribuir en materia general a desarrollar eso. Exoneraciones, promover la inversión. El segundo aspecto que me parece fundamental es el aspecto del ordenamiento territorial. Era uno de los temas que hablábamos con Enrique a mi llegada al aeropuerto, y él me explicaba de qué manera, cuán vertiginoso había sido el crecimiento que había tenido Cancún en materia de planificación y ordenamiento del territorio, y cuáles eran las cosas que estaban mal
y cuáles eran las cosas que podían todavía desarrollarse a tiempo. Bueno, el Estado acá tiene un aspecto fundamental. En mi país se acaba de aprobar una ley de ordenamiento territorial hecha por arquitectos, lamentablemente hecha por arquitectos, no porque hable contra los arquitectos, sino porque no hubo juristas ni actores involucrados en el desarrollo y la aprobación de dicha ley. No se llamó a las cámaras empresariales a integrar los paneles previos a la construcción de esa ley, y el resultado, un resultado nefasto. Se pasa indiscriminadamente la tierra a manos del Estado, los términos de prescripción adquisitiva se bajan de 30 años a 5 años, o sea, alguien que esté por debajo de los índices de pobreza, que tampoco se define lo que es índice de pobreza, con solo 5 años de derechos de posesión puede prescribir la tierra, pero lo que es peor, se ponen permanentes obstáculos a esa actividad turística que el propio Estado uruguayo declaró como fundamental. Entonces, zonas de interés, zonas saturadas, declaraciones de municipios turísticos, y los españoles de esto saben y mucho de lo que estoy hablando, definición de un plan estratégico de la actividad turística, integrar a los sectores involucrados. Yo creo que si no integramos a los sectores involucrados, y hablo no solo de empresarios, sino de gremiales y de actores fundamentales para este proceso, el turismo tiende a perecer. Podemos hablar allí sí de turismo sustentable y sostenible. Desestacionalizar. Esto también es tarea del Estado. Me decían los hoteleros aquí que estamos en periodo de estacionalización del turismo. Vino un frente frío ahora, ¿qué hacemos en Cancún? Muchos turistas miran para arriba todos los días y el sol no sale. Bueno, en mi país este es un problema. Punta del Este es el interés del sector turístico por excelencia, pero no tiene un turismo alternativo en baja temporada. Este también es un desafío, no solo para el Estado, para el Estado, para favorecer la actividad del inversor. Aquí les señalo algunas de las consecuencias y los correctivos de la desestacionalización que tendrían que formar parte de la actividad estatal. ¿Muy bien con el tiempo? Bueno, este me parece que es un aspecto fundamental de la política turística, y era lo que hablábamos recién. Yo siempre lo digo en tono de broma, ¿no? Los ministerios de turismo y la Secretaría de Turismo no pueden convertirse en ligas de defensa de consumidores. Esto debe tener un justo equilibrio, porque así nacieron las leyes de defensa del consumidor en el mundo, para equilibrar, no para castigar. Por tanto, la Secretaría de Turismo y el Estado en materia turística debe estar favoreciendo al turista, defendiendo al turista, pero apoyando al operador responsable. Cuando hablo de apoyar, hablo de apoyar económicamente al operador responsable, promoviendo la actividad del operador. Las garantías, las sanciones, no pueden convertirse en detracciones. Al turista no le interesa que castiguen al operador. No le interesa que lo castiguen. Lo que le interesa es que le cumplan su contrato. Y para esto el Estado debe crear centros de conciliación en áreas donde esencialmente el turista pueda reclamar. Recordemos que siempre el turista está en un punto alejado del país donde desarrolla el turismo. Un mecanismo descentralizado. Y en esto yo voy a ir a lo que es la nueva ley argentina. La promoción y el desarrollo de la actividad turística ha pasado necesariamente por un organismo paraestatal, la integración de lo público y lo privado. Desacartonamos la actividad estatal y creamos un organismo de promoción turística integrado por sectores privados, que es el Instituto de Promoción Turística, no Diego, sino doctor Benítez, Instituto de Promoción Turística. Por tanto, nosotros bregamos por la participación de lo público y lo privado en materia turística. Y aquí les señalo algunas ventajas y desventajas. Y el segundo desafío del Estado, que me quedan solo 5 minutos, no me contó los saludos, ¿no? ¿Me contó los saludos? No. Es regular un marco general de la actividad turística, que era lo que yo les mencionaba hoy. Toda la legislación debe favorecer esta actividad que definimos como fundamental. Primer término, la protección al consumidor, de la cual tanto se ha hablado, ¿sí? Yo particularmente, señora, estoy en total desacuerdo con la solidaridad en materia de responsabilidad. No solo me parece un exceso, sino que me parece un abuso, y tiene razón el profesor Maceno cuando dice que el mundo tiende hacia eso. Pues está equivocado el mundo, debemos hacer todo para cambiarlo, porque no se puede castigar al operador en forma indiscriminada si el operador actuó responsablemente y si se dio o se brindó el derecho a la información adecuado. Informar debidamente debería ser la columna vertebral. Las condiciones generales del viaje, como existe por ejemplo en AENA, en aeropuertos españoles,
Usted debe saber todas las condiciones de su contratación y yo allí no incumplo el contrato. Pero no se me puede castigar en forma solidaria si yo en un boleto aéreo solo cobré una comisión y no actué como verdadero responsable del contrato de transporte. ¿Sí? Debo informarlo previamente. Las normas sobre competencia. El doctor Iturria, colega uruguayo que vino a acompañarnos a esta tierra tan linda, va a hablar sobre las normas de competencia y la actividad turística. Debemos tener normas firmes de competencia. Aquello de normas flexibles de aplicación rígida o normas rígidas de aplicación flexible. ¿Sí? Que incentiven a la actividad, que eviten impedir el acceso a competidores, que eviten el abuso de posición dominante, aerolíneas versus agencias de viaje, tarjetas de crédito versus agencias de viaje y aerolíneas. Ya termino, ¿sí? La regulación de nuevas formas de comercialización, los contratos de tarjeta de crédito. Yo siempre hablo de esto porque en mi país habrán habido gravísimos problemas con clonación de tarjetas de crédito y fuga de información electrónica que son básicas para la actividad turística. Perdón, ahí está la transparencia. Los contratos informáticos, perdón, que es otro de los graves problemas que nosotros señalamos siempre. ¿Dónde se cumple con el objeto del contrato? Porque esto alienta varias cosas, entre ellas el informalismo. Alguien puede estar vendiendo por Internet y no ha constituido las garantías que se le exige de pronto a un operador turístico debidamente constituido. Pero además tiene un grave problema para el consumidor y también para el operador. ¿Dónde se cumple el objeto del contrato? Lo que yo les decía hoy, los mecanismos de pago. Esto me parece fundamental. Y aquí sí me voy a detener un minuto. La coordinación de las políticas aeronáuticas, de las políticas aeroportuarias y de las políticas turísticas. Y esto realmente es un verdadero problema. Nos decía en Buenos Aires el colega que nos precedía a nuestra charla, que hablaba sobre las agencias de viaje, el grave problema que muchas veces tiene una agencia minorista para reclamarle a un mayorista que a su vez le tiene que reclamar a una aerolínea. Por ejemplo, porque el turista puso en práctica el mecanismo del derecho al arrepentimiento. Dentro de los 5 días que marca la Ley de Defensa del Consumidor, por lo menos en mi país, el turista se puede arrepentir. Le exige a la agencia minorista que le devuelva el vale o el voucher o el pago del servicio turístico. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que no lo quiere más. Porque contrató por vía informática, televisiva o telefónica. ¿Y se puede arrepentir? ¿Cómo hace el minorista para reclamarlo al mayorista y a su vez a la aerolínea con las fuertes cláusulas que tiene atrás un billete aéreo en cuanto a devolución o en cuanto a plazos que son perecederos? Son perentorios, perdón. Y esta es toda una problemática. El Estado debe ayornar la normativa comercial en general y la normativa aeronáutica. Y contempla atrasos, cancelaciones, ayornar el sistema, desregulación tarifaria, liberalización del transporte aéreo, en definitiva, coordinar la política aeronáutica y turística. La necesidad de regular las nuevas actividades que han surgido. A mí, el no tener que realizar una nueva presentación hoy, porque el doctor Enrique Mota me ha solicitado que repitiéramos la conferencia nuestra de Buenos Aires, me ha permitido, entre otras cosas, desarrollar el turismo por congresos. En el día de ayer estuve visitando sus hermosas playas. Bueno, el turismo por congresos ha crecido mucho. Y Enrique me quedaría hablando 15 días más para hacer turismo por congresos en Cancún. Los guías de turismo, el turismo aventura, las organizadoras de congresos, que no tienen un régimen general, o en general no tienen un régimen adecuado de su actividad, y esto también tiende al informalismo. En definitiva, señores, y voy terminando, nosotros proponemos un marco adecuado, general, para el desarrollo del turismo. Y este es el desafío que el Estado debe tener frente al operador turístico. Pensamos que no alcanza con aplicar normas que no fueron creadas específicamente para la actividad turística. Recordemos que la actividad turística cada vez más tiene principios propios, cada vez más estamos ante un turista especializado, cada vez más estamos ante un operador especializado. Necesitamos de leyes turísticas que regulen todas estas cosas que yo vine a plantearles hoy. No podemos mal aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. No podemos, por vía reglamentaria o por vía de un decreto, tratar de regular lo que la ley no dice. ¿Sí? Nosotros entendemos que debe haber una legislación general adecuada y una legislación turística específica que regule todas estas cosas. Donde el operador turístico sea un actor fundamental en el proceso formativo de la legislación turística, que es quien sabe del negocio. Una legislación que no conspire contra la actividad,
sino que tienda a desarrollarla. Bueno, les agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias al doctor Julio Facal. Con el tema de la protección del consumidor en el derecho del turismo, experiencias compartidas. De Argentina, el doctor Diego Benítez, secretario general de la Sociedad Iberoamericana del Derecho del Turismo, abogado especialista en Derecho de Turismo, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, La Plata, Rosario y Salta, y autor de Derecho Publicaciones en 12 países. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días. Gracias a los organizadores de este encuentro que nos hicieron venir hasta Cancún para poder trabajar con ustedes. La idea de esta conferencia es un poco hablar de la historia que nosotros fuimos haciendo desde aquel 2001 en nuestra creación de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo, cuando un grupo de colegas decidimos llevar adelante esta formación que habíamos traído desde Francia. Y nos ha dado muchísimas satisfacciones esta nueva rama, porque hemos tenido que aprender desde el mundo jurídico a trabajar transversalmente con otras profesiones. Los licenciados en turismo son bienvenidos a trabajar porque conocen mucho mejor el sector que los juristas, que los que vienen del sector jurídico, a los expertos. Y fue así que empezamos a relacionarnos además con colegas de otros países como Uruguay, que tenía formada ya su Asociación Uruguaya de Derecho del Turismo, los brasileños, los ecuatorianos, y vengo el pasado 20 de octubre, de la fundación de la Sociedad Italiana de Derecho del Turismo, cuando 17 profesores llegaron a Cerdeña, un lugar horrible, como este aquí, a fundar la Sociedad Italiana de Derecho del Turismo, porque empezamos a trabajar conjuntamente. Y así fue nuestra experiencia de compartir relatos, que el 23 de abril, en conmemoración de una convención, como dijo Maceno, que muy pocos países han aprobado, fundamos la Sociedad Iberoamericana de Derecho del Turismo. Y nos empezamos a dar cuenta que los problemas, de un lado y del otro de los océanos, son similares. Con legislación diferente, los problemas son muy similares. Y esto, en nuestro país, particularmente en mi país, en la Argentina, por una relación que tenemos desde el año 2004 con el diario más importante, que es el diario Clarín, tenemos una columna semanal los domingos que se llama El Defensor del Viajero. En ese Defensor del Viajero disparamos diferentes temas que hacen a la problemática de los turistas, y de ahí hacemos 3 tipos de estudios, que se lleva su tercera edición. El primero es la radiografía de los abusos contra los turistas en el país. El año pasado la asociación respondió 7.500 correos de turistas, el 90% de ellos nacionales, el 10% extranjeros, que reclamaban sobre servicios turísticos, tanto en la Argentina como en el exterior. Un ejemplo de ello fue que la caída de Air Madrid en diciembre del 2005-06, que en solo 4 días llegaron 8.500 mails, porque los diarios concentraban la información y la enviaban a nuestra asociación. Diciembre en la Argentina, como en cualquier parte del mundo, es encontrar pocos colegas trabajando, con lo cual era muy difícil el tema, con lo cual tuvimos que ponernos los pantalones largos para poder afrontar el problema de Air Madrid. Pero así se nos van repitiendo los temas. ¿Y qué nos permite este consultorio jurídico que es gratuito, en 5 idiomas, con una respuesta de 72 horas hábiles promedio? Mucho más que la propia línea aérea o que los propios tours operadores cuando responden a sus clientes y lo primero que le dicen es gracias por haberse comunicado con nosotros para mejorar la calidad de los servicios, y después no le dicen nada o le deniegan el derecho o el reclamo, es lo más común que sucede en todos los países, que no hace más que irritar a un turista cuando quiere encontrar la respuesta del tour operador o de la línea aérea, y en realidad lo que está haciendo es encontrarse con un lugar en saco roto, con algo que no tiene respuesta. Esto nos ha ido permitiendo conocer exactamente el sector. El primer estudio, como les decía, es de las radiografías. Nosotros hoy por hoy, con los medios, sobre todo los teléfonos celulares que tienen internet, sabemos cuando un vuelo está demorado, por ejemplo, en Ezeiza, porque la gente empieza, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, porque empieza a quejarse y empieza a mandar correos a la asociación. Entonces sabemos que es un gran crisis. Nuestra línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, que está de crisis en crisis,
nos ha hecho posicionarnos, sobre todo ante los medios, muy rápidamente. El segundo estudio que realizamos es el de impuntualidad, o puntualidad en realidad, de las líneas aéreas. Medimos, a través de un sistema informático, las partidas del aeropuerto, los vuelos de cabotaje desde Buenos Aires a todo el país y desde los vuelos de Ezeiza, el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Y el tercer estudio, que fue a partir de este año, es el estudio que analiza 12 embajadas o ministerios de Relaciones Exteriores del mundo sobre cómo piensan o cómo opinan sobre el destino de Argentina. Si generan algún tipo de alertas, tanto alertas pueden ser de varios tipos, por seguridad, por sanitarias, aquí hay muchas en Latinoamérica, por temas climáticos, como bien se ha tratado hoy, y tratamos de trabajar con los tours operadores para ver la información que les transmiten las embajadas sobre nuestra opinión sobre la Argentina. Lo que vamos a ir avanzando en este momento es las experiencias que vamos compartiendo. Les digo, lo primero que nos ha enseñado el derecho del turismo, que los problemas de un lado y del otro de los océanos son iguales, son similares. El turista en general no encuentra solución rápida a sus conflictos, vuelve a su lugar de origen, y aunque nosotros defendamos la situación de la solidaridad, como hablaba Julio Facal anteriormente, en realidad los jueces terminan determinando siempre la solidaridad de la responsabilidad. Acá hay un estudio muy interesante de un colega español, Ramón Arcarons, que ha hecho un informe, un estudio sobre los seguimientos de los tribunales, creo que catalanes, en los últimos 10 años, que ha dado los números sobre esta sanción. Pero es claro, si los jueces se forman en escuelas de derecho donde no se estudia el derecho del turismo, indudablemente va a ser muy difícil que opinen y que traten a la solidaridad en el turismo, que la traten de la misma manera que van a tratar la solidaridad de un comprador de una lata de tomate que se intoxica en el mercado de la esquina. Va a ser igual. Es un problema de especialización, es algo lógico. Por eso desde la Asociación Argentina hemos hecho un acuerdo con la Suprema Corte, con nuestro Tribunal Superior de Justicia, para hacer capacitación de jueces también sobre temas puntuales, porque en el año 2003 una jueza mendocina, ministra de la Corte del oeste del país, escribió, me tocó coordinar con ella un libro que se llama Turismo, Derecho y Economía Regional, que es uno de los libros más importantes que tenemos en la Argentina, pero sobre todo ella nos permite a los que venimos del mundo del turismo poder entrar en el mundo jurídico, algo a veces no tan fácil. Bien. Los casos, digo, de la cantidad de situaciones graves que hubo con demandas, que contaba la cantidad de pasajeros que había dejado Air Madrid, la situación de XL Group, Leisure Group, con 85.000 pasajeros hace muy poco en Londres, cuando deja en Centroamérica varados miles de pasajeros, pueden ver, casi 85.000 pasajeros, el tsunami del 2005, si no les hablamos las consecuencias que trajo desde el punto de vista jurídico, o en nuestro país, la agencia más grande que cae en el año 2001, a fines del 2001, cuando se estaba a la puerta de la crisis más grande económica que tuvo la Argentina en los últimos años, 9.000 pasajeros distribuidos en todas partes del mundo, donde había que saber en realidad qué iba a pasar con esos pasajeros en su retorno a la Argentina. Y en realidad empezamos a ver que las normas, algunas ya comentadas, empezamos a darnos cuenta que muchas veces el pasajero cuando reclama tiene razón. De nuestros informes que hacemos anualmente, solo el 6% de los que nos escriben no tienen ningún derecho. O preliminarmente nosotros le decimos a la asociación que no tiene ningún derecho. Un pasajero que reclama, por ejemplo, de algo que no ha solicitado y lo reclama cuando ha vuelto de su viaje. Indudablemente no va a tener ningún derecho. Ejemplo es comida especial en un avión, por ejemplo. No la ha pedido antes, no se la van a otorgar. Pero hay un 10% de nuestros reclamos que en realidad sí tendrían derecho, pero no están receptados por la legislación, o sea que se les fuma. Y un caso concreto es el famoso Reglamento Europeo sobre denegación de embarque, retrasos y cancelaciones de vuelo, que en realidad para los grandes retrasos no hay solución jurídica aún para los pasajeros, excepto que el vuelo haya cambiado de número y se considere una cancelación. Entonces puedo estar 18 horas demorado un vuelo, pero no voy a estar bajo el marco del Reglamento Europeo 261. Estoy claro en lo que voy diciendo, es decir, tendría derecho a ser resarcido por la línea aérea, pero no hay norma que le permita una indemnización por parte del pasajero, por parte de la línea aérea. Sí lo habrá en el caso de overbooking, denegación de embarque o cancelaciones de vuelo. El caso de la directiva europea relativa a los viajes combinados también.
Indudablemente hay todo un cataclismo en esta materia porque la propia España, por ejemplo, lo ha receptado bajo un decreto algunos artículos de esa directiva, otros lo han hecho a través del Código Civil, como veíamos, como decía Maceno, en el caso alemán, pero indudablemente vamos hacia la solidaridad, es decir, donde todos son responsables por el hecho dañoso, ruinoso del pasajero. Nos empezamos a encontrar en materia de alojamiento normas internacionales, las famosas ISO, que están en proceso de culminación, si bien es de la 17.513 del año 2003, vamos a encontrarnos que en realidad son normas unificadoras, pero en el mundo jurídico es muy difícil unificar. El ejemplo ha sido la Convención de Bruselas, una convención que ha firmado muchos países, pero finalmente ratificada por pocos, entre las cuales la ha ratificado la Argentina, Italia, Bélgica, algunos países también nombrados por Maceno. En realidad se ha intentado en vano del mundo jurídico aunar normas y esto ha provocado que no sea ratificado por los países. En el caso de turismo de aventura, Argentina como un gran destino, como destino de turismo de aventura, sin duda empezamos a encontrar normas internacionales, como en el caso de scuba diving o de rafting o de esquí, que son normas internacionales que son muy fáciles para aplicar al momento de legislar en la materia. Y las experiencias, cuando analizamos normas en materia de turismo de aventura, turismo activo o alternativo, como se le quiera llamar, no vamos a detenernos en definir aquí, en general nosotros vemos que el Estado lo que ha querido hacer es simplemente darle pautas al prestador en cuanto a requisitos, que realmente son unos requisitos que son difíciles de llenar y que son complicados, y que el pasajero y que el turista tiene que, el empresario, disculpen, tiene que andar dando vueltas para poder registrarse, mientras que olvidan generalmente las normas que tiene el consumidor. Y aquí hay un gran tema que surge en esta materia, como en cualquier turística, pero también es una materia, que es el tema de los seguros. Hay muy pocas compañías en el mundo, sobre todo serias, que pueden resguardar a los empresarios de manera fiel en base a esos barómetros, esas listas. Acá hay un concepto muy importante que tenemos que empezar a entender. Cuando nosotros analizamos al turista que viene a nuestro destino, no solo tenemos que analizar qué normas locales o regionales nos imponen para registrarnos ante la autoridad turística, sino que además tenemos que conocer cuánto va a valer ese turista que visita nuestro destino. Es decir, y acá hay un barómetro internacional, hay un libro de la Argentina que de hace muy poco que dice cuánto va a ser la vida, el valor vida de cada turista, y que va a depender de cada país y de lo que los jueces de sus países determinen. En Latinoamérica valemos diferentes unos y otros. Indudablemente los europeos por el cambio van a valer más que un latinoamericano, pero los argentinos valemos menos que otros países, pero más que otros países, digo. Y esto es un barómetro que hay un profesor que da unas clases y nos enseña cuánto valemos. En Latinoamérica los que menos valen son los colombianos, porque valor vida en Colombia vale menos que en otros países. Pero valemos un poco más los argentinos y menos que los uruguayos. Entonces es importante entender que cuando nos visita un turista también tenemos que entender cuánto va a valer, no simplemente los requisitos que nos impone la autoridad turística. Bueno, en realidad, para enumerar las quejas, estas son las quejas que nosotros tomamos de los turistas extranjeros en la Argentina. Hay tarifas diferenciadas muy fuertes todavía, a pesar de la devaluación. Cuando se devaluó la moneda, que pasó de 1 a 3, seguía costando, o pesos o en dólares era el mismo valor, con lo cual había una diferencia de un 300%. En realidad, también los problemas en general, los grandes problemas, siguen siendo los mismos. Siguen siendo el transporte aéreo. En nuestro país el transporte aéreo es el productor del 62 o 64% de las quejas totales de los turistas. Es mucho, es demasiado. Cuando Aerolíneas Argentinas mejora la prestación, automáticamente baja nuestro trabajo en la asociación, porque la gente ya no reclama tanto, sino que además mejora la relación con los prestadores. Porque un pasajero que va a buscar en un destino del interior del país a un vuelo de aerolíneas que sale 6 horas demorado, ya después el pasajero no tiene su reserva en orden, el transfer no está hecho, y hay una serie de reclamos de prestaciones a la vuelta a su lugar de origen, que hace que el sector de transporte sea el gran irradiador de las quejas turísticas en nuestro país y en la mayoría de partes del mundo. ¿Seguimos? Los argentinos no van a tener tarifas diferenciadas, pero sí se van a quejar también del transporte aéreo, del alojamiento de diferente ubicación y categoría. Eso es una trampa internacional, digamos, la famosa foto de ustedes que tienen un destino del mar, los que están de un lado de la avenida y del otro lado de la avenida parece que estuvieran siempre de un mismo lado, sin embargo están de un lado y del otro. O ocultamos ciertas fotografías que hace que
el hotel se vea. Pero vamos a Italia y no sucede lo mismo, vamos a Estados Unidos y no sucede lo mismo. Digo, esto es un tema mundial, no es un tema solamente local. Ahí están enumeradas finalmente. Y la queja más importante, como les decía, es el transporte aéreo comercial, 62% del total, y los retrasos y cancelaciones de un 60%. En nuestro país e internacionalmente las partidas fuera de los 15 minutos de la hora prevista son consideradas en demora. Los brasileños han sido muy astutos. Como eran tan atrasados los vuelos en Brasil, que en un momento dijeron los vuelos arriba de 2 horas no son demorados. Antes de 2 horas no están retrasados. Es decir, las trampas locales de la legislación habla de un absurdo. Después, como andaba mejor, bajaron a 1 hora. Ya ahora en Brasil es 1 hora. Internacionalmente son 15 minutos. La verdad que tenemos que tomar parámetros internacionales mucho más interesantes. Seguimos con las últimas. Bien, en realidad, el 17 de octubre pasado en París se hizo una mesa redonda de una de las obras más importantes, que es en materia de obra individual, que fue la obra de Pierre Pi, de un autor francés, que ahora se va a reeditar por 2 autores que estuvieron presentes en una mesa redonda, en la cual tuve la suerte de participar. Y en realidad, después de analizar una visión de abogados que trabajan en la docencia, en tours operadores, en una serie de materias diferentes, llegamos a la conclusión de que los problemas del turismo, en un lado y el otro, don Jesús no lo voy a traicionar como Judas, así que no se preocupe. La verdad es que nos dimos cuenta que los problemas son muy similares. Y empezamos a darnos cuenta, cuando hablamos de este problema de, por ejemplo, de las advertencias, si hablamos de advertencias en los países, por ejemplo, de no visitar algún destino, digo, ¿qué país está exento de actos de terrorismo hoy? ¿O no ha tenido actos de terrorismo? Creo que casi ninguno en el mundo. ¿Qué ciudades no han tenido situaciones catastróficas naturales? Inclusive París, en el año 99, tuvo una situación de 3 días en la cual estuvo cerrado todo París, no sé si lo recuerdan. Una situación, podríamos decir, que es un antecedente para que nadie pueda ir a París en el futuro, sería un antecedente. Creo que los elementos fundamentales, y como desafío de los que trabajamos en el derecho del turismo, está dar en contenido específico al deber de información y el deber de seguridad. Esta obligación de seguridad, esta obligación, ¿qué es lo que tiene que informar un prestador, un empresario turístico, a la hora de tener una relación con su cliente? Y en esto nos damos cuenta que estamos todos casi en cero. Así que, en realidad, los estudiantes los aliento a los prestadores a participar de las discusiones en esta materia, porque la verdad es que hay muy poco escrito, porque en general, como les comentaba anteriormente, se tiende a dar una información igual a aquel que va a vender un tour a Cancún, aquel que lo va a hacer a un destino de Aconcagua en Argentina, o al que va a hacer un turismo de ciudad en París. Con lo cual este concepto tan regular, tan uniforme, se nos cae cuando un juez empieza a analizar qué es lo que ha pasado en esa contratación turística, porque en realidad seguro que si hubiera montaña hay un deber de información mucho más fuerte. Creo que en el turismo de aventura es uno de los temas más importantes, el deber de información, además del deber de seguridad. La famosa discusión es hasta dónde puedo asumir el riesgo de mi responsabilidad. Es decir, si yo voy a escalar el Aconcagua, un monte más importante, el más alto de la Argentina, seguro que el menor accidente es la muerte. Y en esto también hay un tema muy interesante que han tocado los neozelandeses. Para tratar el tema del riesgo en materia de turismo-aventura, no lo han hecho desde el mundo jurídico, sino desde el mundo de la psicología. Y les doy un ejemplo. Si tomamos el bungee jump, ese puenting, como le llaman los españoles algunos, al tirarse desde un puente, acá hay especialistas en derecho administrativo que discutirán si uno se puede usar de un instrumento público como es un puente para hacer una actividad turística que es diferente al fin que le dio el Estado al crear ese puente. Con lo cual algunos dicen que habría que prohibirlo de llano, más allá de la seguridad, sino por el hecho de nutrirse de ese puente para hacer la actividad. Indudablemente, si yo me tiro de ese puente sin ningún tipo de cuerda, el riesgo es absoluto, va a ser mi muerte, casi seguro. Si la cuerda es elástica y tiene la elasticidad suficiente, indudablemente va a ser mínimo el riesgo. Pero sin embargo, cada uno de ustedes, los que está sentado acá, está imaginando un destino diferente de donde está haciendo ese puente y de dónde se está tirando. Algunos dirán, no, yo nunca lo haría, entonces a eso los voy a sacar de lado, pero lo que están pensando, están tomando el riesgo de una manera diferente. Y por eso es que desde la psicología ellos han atacado el tema del famoso deber de seguridad. Porque cuando hacemos una actividad en la naturaleza, cada uno de nosotros la va a tomar de manera diferente. A uno nos va a parecer que hicimos una actividad extremadamente aventurosa y a otro nos va a parecer que hicimos una cosa marketinera, donde no tenía nada de aventura, sino mucho de marketing. El otro tema, vamos atrás, ya voy terminando. El otro tema es los instrumentos de control. Sin duda,
El Estado en esto tiene que estar muy presente. En Latinoamérica hay una gran debilidad por los estados de contralor, cómo se controla. En esto hay una presencia y una responsabilidad posterior, extracontractual del Estado en materia de turismo. Y sin duda, el gran desafío profesional es, como les decía, es aumentar los campos de discusión profesional, porque más recorro y más charlo con los colegas y a veces nos damos cuenta que estamos en cero para arrancar. Así que sirva este congreso para arrancar en materia de esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Benítez. A continuación, finalmente, el doctor Javier Mendoza, director del Máster en Turismo del Interior de la Universidad de Salamanca, premio extraordinario de doctorado, quien cuenta con más de 50 publicaciones y especialista en Derecho de Turismo, de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Interviene con el tema Turismo y Administraciones Locales, Competencias y Gestión. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, agradecer a la organización, felicitar. En la presentación apuntaba Diego, decía amigo de Ramón y de un montón de gente que estudia el derecho del turismo. Bueno, es un placer estar aquí porque yo es la primera vez que vengo a México. Conocí a muchos mexicanos y mexicanas y tenían una magnífica opinión y me fomentaban esa necesidad. Y después les voy a contar una anécdota personal. Soy un enamorado de la música mexicana y compro música mexicana. Bueno, pero eso es aparte. Bueno, se ha hablado de dos cosas, de derecho público, de derecho privado, y a mí me toca hablar de una parte que es derecho público. Y lo hago con sumo gusto porque no estaban mis planes, pero cosas de la vida, de repente entré en política. Digo que no estaban mis planes cuando me llamaron, dice, queremos a alguien que sepa algo de turismo para gestionar una concejalía. Estuve siendo concejal 4 años, que no se parece nada a otro tipo de experiencias políticas, digo, en una comunidad autónoma o a nivel de ministerio. Y ello pues me ha dado la oportunidad de poner en marcha algunas cosillas que cuando hable de gestión pues comentaré en el poco tiempo que tengo, que además no quiero abusar. Y después, la utilidad, corporaciones locales, diputaciones provinciales, cómo tuvimos la experiencia, un equipo, ahora todos vinculados a la Universidad de Salamanca, pues de liderar un proyecto cuando hay planificación, cuando hay un trabajo, cómo se pueden conseguir resultados satisfactorios. En concreto, la experiencia es en la promoción de los alojamientos rurales, los primeros alojamientos rurales. Eso hace que ahora mismo la provincia de Ávila sea líder en cuanto a oferta, líder en España de alojamientos rurales. Y el por qué hay que buscarlo en los años 1993, 94, 95. Y un trabajo de diputación extrapolable, de hecho estamos trabajando con muchas administraciones, extrapolable pues a muchas administraciones más pequeñitas. Bueno, el tema, puede pasar, aunque he tratado de informarme por todos los conocidos, principalmente gente que está cursando máster en España, de los que soy profesor, sin embargo, pues hay veces que fallas en lo más elemental. He venido sin adaptador de clavija para mi ordenador, con lo cual la presentación no es la que tenía que haber, eso es una mezcla de varias. De hecho, tenía varias, pero claro, no sé, yo las dejaré a la organización, digo varias, aparte del tema, pero sí relacionado, sobre todo con la experiencia de gestión. No sé dónde ponerme para... Aquí. Bueno, lo primero que parece obvio, las necesidades del turista recaen dentro de la esfera municipal o provincial. Unos ejemplos. La competencia, no lo he apuntado, pero también es venir aquí y volver a ver a gente que ya conocía, como Raúl y Matilde, y alguno más, y conocer a gente que había leído, que había escuchado siempre hablar bien, pues es también otro placer. Digo, Raúl, no te voy a pisar la siguiente charla de competencias, pero unos ejemplos.
Las comunidades autónomas regulan la profesión de guía de turismo, pero los inspectores de turismo no proliferan tanto como los inspectores de Hacienda o de Seguridad Social. Una práctica habitual en las comunidades autónomas pluriprovinciales, especialmente, pero bueno, en las que estamos muy cerca de Madrid, por ejemplo, Ávila, ciudades como Ávila, Segovia, Salamanca, pues se quejan los profesionales de ese intrusismo. Es decir, que vienen guías no habilitados por otra comunidad autónoma, por esa comunidad autónoma, a ejercer allí. Y es muy difícil. Bueno, pues una experiencia que está funcionando precisamente es a través de en Salamanca, el ayuntamiento toma conciencia de ese problema, quizá porque es donde más guías hay de toda Castilla y León, y colabora a la policía local. Es imposible. Inspectores de turismo hay uno por provincia. Es la policía local que simplemente con pedir la acreditación y poner en conocimiento ya es bastante disuasorio. Las estadísticas. Los ayuntamientos han empezado a tener observatorios turísticos. Por cierto, generalmente nacieron en el contexto de los planes de excelencia o de dinamización turística. Esos planes que se subvencionaban entre tres administraciones, la del Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos, y que posiblemente una de las herramientas que yo considero más importante fue esos observatorios. Pues se dispone de una información que no dispone ninguna comunidad autónoma a través de sus métodos y estudios estadísticos. Y esto, pues, me hace volver otra vez a la esfera municipal. Bueno, es importante las políticas municipales que inciden en el turismo. Por ejemplo, en el Observatorio Turístico de Ávila, del Ayuntamiento, en una pregunta libre que se hacía de forma bastante profesional a los turistas, ¿qué es lo que más valora de la ciudad? Pues todos pensaban que iban a hablar del patrimonio, de los hoteles, porque es una planta hotelera nueva. No, te valoraban la limpieza, ¿no? La limpieza. El 80 y tantos % valoraba la limpieza, posiblemente porque el centro histórico estaba muy limpio. Es algo que valoran los turistas. Esa información es útil para planificar. Bueno, les decía que no quería entrar mucho en el tema de competencia para hablar más de gestión. El marco jurídico, en la Constitución española están los artículos sobre la competencia de las entidades locales, 137 a 140, después en la Ley de Bases de Régimen Local, y aquí sí que tengo que hacer un paréntesis. Y las medidas para modernización del gobierno local. Se habla de segunda descentralización, mucho de autonomía local, que lo tendrán, y espero que antes de que termine el Congreso todo esto, todas estas opiniones en soporte electrónico. Sin embargo, pues algo que estaba muy consensuado desde los años 90 entre todos los partidos políticos, como era esta descentralización, ha pasado al segundo plano en España porque se ha abierto un debate que yo creo que no existía, o no existía por lo menos en todas las comunidades autónomas, que es la reforma de los estatutos de autonomía. En definitiva, las comunidades autónomas, perdón, el Estado, yo creo que ha transferido lo que podía, ha habido distintas normas, y las comunidades autónomas tienen que mover ficha y tienen que dotar de más medios, de más competencias al Estado. Y está el pacto local, está un poco después, bueno, da un poco para atrás. Digo porque la experiencia depende de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, pero Castilla y León, por ejemplo, sí que ha firmado un pacto local. ¿Y qué supone de cara al turismo? A pesar de que es bastante desconocido todavía el contenido de ese pacto. ¿Qué supone? Pues, por ejemplo, la autorización de bares y cafeterías, no de restaurantes. La autorización turística. También la posibilidad de examinar o autorizar a guías locales.
una reivindicación que hacen los guías. Y después normalmente transferencias pues de gestión de uso público, por ejemplo, en los espacios naturales protegidos. También a las diputaciones, digamos que hacen las transferencias, pero en general se ha desarrollado muy poco, no se ha vuelto a hablar del pacto local. Bueno, son antecedentes históricos donde normas históricas, normas anteriores a la vigente, donde sí que tenían competencia los ayuntamientos. Sí. Las leyes de turismo. Las leyes de turismo han incidido en el sentido de que recogen expresamente unas competencias de las administraciones locales. Competencias que, en general, pues son bastante coincidentes, ¿no? Bastante coincidentes. Algunas no lo recogen expresamente, pero sí habla de la coordinación con las entidades locales. Así como esquema tipo, pues la promoción de los recursos y productos, el fomento de esas actividades, después veremos cómo se hace, la protección y conservación. Claro, cuando hay un monumento, y perdonen que yo hable en clave de monumento porque mi tierra es de turismo de interior, en clave de monumentos y no de sol y playa, pues es el ayuntamiento, la comunidad autónoma no tiene personal para ellos, es a través de los ayuntamientos. Bien, el otorgamiento de las licencias, la licencia de actividad, la licencia de apertura, etcétera, etcétera, y las que sean delegadas. Bueno, les decía, como ejemplo también de las transferencias del pacto local, pues instalaciones recreativas de en riberas y montes de utilidad pública, la gestión de los kioscos, pero claro, esto es como un caramelo envenenado, porque muchas veces esos kioscos se han sacado a concurso y nadie lo quiere explotar, pero bueno. Autorización y funcionamiento, como dije, de bares y cafeterías, funcionamiento de las pensiones, sellado y publicidad de hoja de precios. Bueno, hay alguna comunidad autónoma que ya lo del sellado dice que es obsoleto, o sea que no creo que interese y que sea muy atractivo para los ayuntamientos sellar hojas de precios. Bien. Y, como dije antes, convocatoria y celebración de pruebas de guías provinciales, etcétera. También la potestad de vigilancia, que esa de facto, pues ya la tenía, de facto, digo, a través de la policía local. Y acercamiento de los registros al ciudadano. Bueno, esto la verdad que también se puede hacer porque hay servicios territoriales en todas las provincias. Tampoco el ciudadano lo va a notar. Bueno, y 4 pinceladas de lo que es la gestión, de lo que entiendo la gestión local del turismo. Bueno, en primer lugar, las administraciones, uno de los objetivos es que tienen que poner en valor, tienen que crear productos. Estoy seguro que todos aquí que sois especialistas no es necesario que hable de recurso y de producto. Pero un ejemplo, la muralla de Ávila. Pues la muralla de Ávila estaba ahí de hace muchos siglos y a través del plan y a través de ponerlo como recurso, como producto, perdón, pues genera en torno a 300.000 visitas, genera unos puestos de trabajo directos entre 30 y 40 a través de información y a través de seguridad, y encima moviliza todo, ¿no? Diversificación. Esta es una aventura que se han metido todos los ayuntamientos. Voy a ser estricto con el tiempo. Diversificación. Hay veces que posiblemente con buena voluntad, pero con poca cabeza, no sé. Ahora está de moda el turismo de congresos y nos hemos liado en todos los ayuntamientos, en muchos ayuntamientos, a hacer palacios de congresos. Y de repente, además, llega la crisis en general y la crisis inmobiliaria en particular. Menos mal que
una parte importante estaba financiado con los últimos fondos europeos que llegan a España en esas partidas. ¿Son necesarios tantos? Si resulta que en los estudios sobre congresos de Turespaña y de la asociación profesional, dice que la mayoría de los congresos no sobrepasan las 1000 personas. O sea, que los congresos de 1000 personas, de más de 1000 personas, no son mayoritarios. Bueno. Gestión de recursos, la responsabilidad de gestionar los recursos. Los que son de titularidad autonómica estatal, muy bien, pero los ayuntamientos han hecho un esfuerzo, las diputaciones, para abrir nuevos recursos. Eso supone personal, supone que tengas no solo que abrir, sino que además promocionar, dar un servicio. Servicio de información turística, apoyar la comercialización, etcétera. De acuerdo. Pues, a ver qué digo en un minuto. Sí, la participación ciudadana, fundamental. La participación ciudadana debe ser prioritario en el diseño de cualquier política turística local. Tienes que integrar totalmente a los ciudadanos y hacerles partícipes y hacerles actores. Y todo el papel, otra de las presentaciones que tenía, por lo menos abrirla, todo el papel que pueden y que hacen, que de hecho desarrollan las corporaciones locales. Sí. Hay otra por ahí que no la he grabado, que es el municipio turístico sostenible, etcétera, etcétera. Pero yo sí que quería decir aquí en este foro internacional que si en el siglo XX acuñamos y asumimos desde todas las esferas el principio de sostenibilidad, en el siglo XXI el primer principio que hay que luchar, y ya se comentó en la inauguración, es el de accesibilidad. Esa etapa, ya, como concejal, pues pusimos en marcha esto que ponga a disposición de la organización un plan de turismo accesible. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier Mendoza Arcos. Bueno, a continuación le daremos respuesta a algunas preguntas que nos formularon. Y aquí formularon una pregunta sobre la responsabilidad que debería incluir, además de los propios operadores, agencias de viajes, a los receptivos locales. En realidad, cuando se habla de solidaridad es todo, o sea, todos los que participan de la cadena. El receptivo, el prestador, el hotelero, cualquiera de ellos. Es decir, se habla en ese sentido. No, aquí nos consultaban acerca de qué prestaciones de la seguridad social deberían corresponder a los empleados, al operador turístico. Cuando yo me refería a incentivos tributarios, creo que esto le debe corresponder a cada Estado en particular, dependiendo, como yo decía hoy, de las políticas de Estado. Lo que yo exhortaba era a que el Estado, en la medida que pueda, exonere determinadas contribuciones a la seguridad social a los empresarios turísticos, o por lo menos que baje los mínimos imponibles de aportación. ¿Sí? De lo que hablamos, en definitiva, era de buscar la manera de exonerar los tributos que llegaron a la actividad empresarial turística, como una de las formas de incentivar el turismo. Pero pueden ser diversas. Yo sugerí una, que podía ser la exoneración de aportes. No, es que lo último que he visto es que defienden la profesionalidad. Bueno, aquí somos muchos que nos dedicamos a eso, a la formación. Yo puedo comentar que quizá una de las cosas más gratificantes de las dos promociones de alumnos del Máster en Turismo Interior que pusimos en marcha, pues es que el 50% de esos alumnos, la salida ha sido a la gestión local del turismo, que es una necesidad en general en casi toda, por lo menos en España, seguro, que faltan profesionales en esos ámbitos. Bueno, agradecemos mucho al doctor Diego Benítez
al doctor Julio Facal y al doctor Javier Mendoza su participación en este panel. Muchas gracias. Les entregamos un reconocimiento. Bueno. Bien, tenemos un coffee break. Les pediríamos que tomáramos 5 minutos, máximo 6, 7, para poder tomar agua, un poco de refresco, galletas y continuamos con el siguiente panel.